mal me cae es que alguien diga, no, es que en esta iglesia crecimos porque hay un avivamiento. Yo reconozco, o sea, reconozco que hay una parte divina que el pastor no puede crear, pero también reconozco que, por ejemplo, que Jesús dijo, lloró por 2 ciudades, dijo, si los milagros que hubieran pasado en esta ciudad hubieran pasado en otro lado, entonces la gente se hubiera arrepentido, pero ustedes no quisieron. O sea, hay lugares que son duros. Digo, yo te puedo decir que Las Vegas es muy duro, mucho más duro que muchos otros lugares donde siembras una semilla y da rápido la tierra. Pero lo que sí es que yo al viajar todo este tiempo, yo siempre decía, bueno, ¿dónde está esa iglesia que está interesada por los nuevos? Yo pensaba en eso, ¿dónde está esa iglesia que quiere alcanzar al nuevo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hacíamos giras y nosotros buscábamos quién invirtiera, quién diera ofrendas para poder viajar, y llegábamos y eran puros cristianos, ¿no? Entonces, en los 2 últimos años antes de venirme a pastor, bueno, un poquito más, yo empecé a sentir un poco mal porque yo decía, bueno, o sea, mis canciones son para hablarle de Dios a la gente que no conoce de Dios, ¿no? Hasta ese momento había sido así. Entonces, pero termino siendo un entretenimiento cristiano, yo decía. Yo termino, los conciertos nada más va gente cristiana, y entonces hablamos con los pastores, hablamos con los chavos de la iglesia, con los que organizaban los conciertos, decíamos, ok, pero inviten a gente nueva. O sea, si tú ves los discos, hay un disco que se llama Entrada Doble, porque la filosofía atrás, ¿sabes qué? Invita a un amigo. O sea, a mí no me importa si paga o no, lo que quiero es que la gente se convierta. Entonces, después de mucho me di cuenta que varias cosas, ¿no? O sea, que es muy difícil ser pastor. Yo decía, o sea, tener una iglesia y tener 60 personas, que es el promedio de personas aquí en Estados Unidos, lo acabo de leer hace 2 semanas. Yo decía, o sea, y no haber una explicación, decir, bueno, es que en esta iglesia creció porque hubo un avivamiento, todos los demás, ¿qué? Pues yo decía, ¿verdad? O sea, ¿no está Dios ahí o qué? Y entonces, yo te digo, me acuerdo muy bien, en una ciudad en México, tuvimos un concierto grande en una iglesia, pero yo llegué al hotel y me puse a llorar y yo dije, Dios, o sea, no hay gente nueva aquí, o sea, estos son todos cristianos, todos cantan las canciones, y estábamos en uno de nuestros mejores momentos, yo creo, de lo de la música, lo que estábamos haciendo. Y entonces yo me acuerdo, llego al hotel y empiezo a llorar y digo, Dios, yo no quiero perder mi vida haciendo esto. O sea, no está mal lo que estamos haciendo. Yo creo que mucha gente quisiera estar en el lugar donde Dios nos puso, pero yo no quiero perder mi vida. O sea, yo no quiero convertirme en un entretenimiento cristiano y que nadie se alcance, ¿no? Entonces ahí empezó un proceso donde Dios me empezó a hablar, bueno, es que la gente que necesita no está ahí, la gente que necesita está afuera. Y Dios me empezó a hablar que me saliera a lo secular, ¿no? Por un tiempo yo, obviamente que en mis estructuras mentales y en lo que me habían enseñado, yo te digo de qué iglesia vine, ¿no? Y yo me acuerdo que en el grupo joven nos predicaban, hay que ir a quemar los discos, ¿no? Y entonces, pues es lo que hicimos, ¿no? Pero entonces empiezo a leer, empiezo a leer mucho, y yo empecé a orar, Dios, dirígeme, o sea, ¿por qué me siento mal? Ni siquiera sé por qué me siento mal. Entonces Dios me empezó a hablar que nos fuéramos a lo secular. Me di cuenta de muchas cosas cuando empecé a leer acerca de la historia, de las doctrinas, de lo que nos han enseñado, de la división de la idea de lo secular y lo cristiano, que ni siquiera es una idea ni de los judíos, es una idea de los griegos, ni siquiera es una idea cristiana. O sea, los griegos separaban todo lo que es el intelecto, lo separaban como el mundo de las ideas, el mundo filosófico, y todo lo que tenía que ver con el trabajo, con la vida cotidiana, era terrenal, era un nivel más bajo de vida. Entonces esa idea se filtró en el cristianismo y nosotros lo separamos como secular y cristiano. Pero cuando tú ves la escuela de pensamiento de los judíos, su idea es diferente. Su idea es que Dios está en todo lo que hacen. Su idea es que Dios es parte de su trabajo. Dios está incluido en su vida, en todo lo que hacen. Entonces es una idea que, si tú lo ves, es lo que Cristo enseñó, es lo que Jesús vino a enseñar. Hay cosas que Jesús dice que tú dices, ¿qué tiene espiritual eso? O sea, cuando sientes a comer a la mesa, no te sientes al principio, siéntate al final, ¿no? Para que te digan, ven, en lugar de que te digan, quítate de nuestro lugar. Ahora, ¿eso qué tiene espiritual? Eso tiene más que ver con una cuestión de educación. Exacto. Y una cuestión que lo podríamos hasta catalogar de clase media, ¿no? De costumbres de clase media, ¿no? De educación. Pero Jesús vino a cambiar la cultura. Entonces, cuando yo empecé a orar, Dios, o sea, si esto es tú, pues yo no conozco a nadie en lo secular, no, ni tengo el dinero, ni nada. Y bueno, las cosas se fueron dando, conocimos una persona, un promotor, él nos dijo, yo les puedo ayudar. Vino una persona y dijo, Dios me dijo que les tenía que pagar para que salieran a lo secular. Y en ese momento, yo
corté todo, se quise borrar todo, y dije, ok, si vamos a lo secular, ya, también los seculares tienen una buena idea de los cristianos. Exacto. Entonces dije, ok, entonces, ahí paré de hacer conciertos cristianos hace 7 años, y entonces empezó otro proceso, empezamos a tocar en bares, empezamos a tocar en las mismas canciones, ¿no? Pero en lugar de ser a las 6 de la tarde, eran a las 12 de la noche, y en lugar de ser cristianos, eran puros no cristianos tomando y fumando. Y entonces, pero algo me pasó, porque uno de los primeros conciertos que dimos, lo dimos en el Hard Rock de la Ciudad de México, y en eso llegó un misionero y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me ayudes. Y yo le digo, ¿que te ayude a qué? Me dice, a abrir iglesias. Le decía, ¿pero cómo? Me dice, sí, mira, iglesias que no huelan a iglesia. Y entonces me dijo, te voy a mandar libros. Él se llama Tom Newell, él ha abierto como 400 iglesias. Y entonces todas esas preguntas que yo me hacía, ¿por qué una iglesia funcionaba y otra no? Son en realidad cosas que el pastor hace que nunca te van a decir. O sea, son pequeños detalles que si todos los pastores hicieran, las iglesias crecieran. Entonces empecé a leer. Mientras estuve los 2 años afuera, empecé a leer de cómo abrir una iglesia, cómo plantar una iglesia. Entonces yo decía, le tengo que dar estos libros a un pastor, me tengo que encontrar a un pastor para darle estos libros. Y entonces, eso fue lo primero, ¿no? Y lo segundo es que parte de lo que me pasó fue que empezamos a tener contacto con muchos artistas, con gente de los medios, en festivales seculares. Entonces, una cosa que me pasó es que ellos sabían que cuando sabían que éramos cristianos, algunos de ellos decían, oye, yo quiero conocer a Dios. O sea, a un nivel no fan, sino a un nivel de, oye, este cuate es cristiano y anda aquí, ¿verdad? Y entonces yo le preguntaba, oye, ¿y cuál es el cristiano más famoso que conoces? Yo decía, okay, ¿qué conoces el cristiano? ¿Conoces? Yo decía, ¿conoces a Marcos Witt? Yo preguntaba, ¿no? Obviamente que nuestro mundo, pues es uno de los cristianos, es un referente, ¿no? Me decía, no. Entonces le preguntaba por otros y me decía, no. Le decía, ¿conoces a Billy Graham? Me decía, no. Entonces, imagínate, o sea, tú dices, no, pues sí, o sea, la luz que estamos tratando de transmitir la hemos escondido. O sea, siento yo que la hemos escondido y la hemos hecho para la iglesia, ¿no? Entonces, eso me cambió. Entonces, llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Esta gente no era una iglesia normal. Esta gente no iría a una iglesia normal porque su estándar de vida y su estándar de lo que están buscando entra a una iglesia y no lo encuentra. Mira, creo yo que hemos abusado mucho del evangelio de la necesidad. Predicamos, ¿sabes qué? Si tienes problemas con tu matrimonio, ven y Cristo te lo va a solucionar. Si tienes, tu hijo está enfermo, ven y Cristo te lo va a sanar. Lo que necesites, Cristo lo va a hacer. Y este tipo de gente, eso no resuena con ellos. Ese mensaje, inclusive ese mensaje es consecuencia de seguir a Jesús, pero eso es vender barato el evangelio. Entonces esta gente piensa, dice, bueno, tengo problemas con mi esposa, pues hago dos cosas, o me busco un terapeuta familiar, o me busco un abogado, o digo, me divorcio, ¿no? Y si mi hijo está enfermo, me gasto todo mi dinero en doctores, y cuando ya no tenga solución, cuando los doctores me digan que no, cuando se me acabó el dinero, entonces voy, quizás sí busco a Dios. Pero ese no es el mensaje, ni siquiera es el mensaje del evangelio. Entonces yo dije, bueno, este tipo de gente necesita otro tipo de iglesia. Cuando empiezo a pensar eso, obviamente que, bueno, ya tenía 2 años yo de haber estudiado cómo abrir una iglesia y todo. Estaba pensando abrirla en la Ciudad de México, y en eso yo estaba pensando, bueno, es que los pastores necesitan ayuda. O sea, yo decía, es que nadie les ha dicho, estoy seguro que nadie les ha dicho que hay 2 o 3 cosas que pueden hacer para cambiar, ¿no? Y en eso me hablan de Las Vegas, y empezamos a platicar, y yo no sabía al principio qué querían, pero es una iglesia muy alineada a lo que yo quería hacer en la Ciudad de México, ¿no? Y obviamente que cuando empiezas, siempre empiezas con una idea, y de una idea, todo lo que Dios hace, lo hace a través de una idea primero. Y yo después, el dinero viene después, ¿no? Primero es la idea, y después la visión trae el dinero. Entonces no estaba preocupado yo de cómo lo íbamos a hacer, sino de estar oyendo la voz de Dios. Y entonces estas personas de Las Vegas Central me dicen, oye, ¿por qué no te vienes aquí a Las Vegas y creamos un modelo de iglesia? O sea, no una iglesia, no nada más una iglesia para Las Vegas, un modelo de iglesia que podemos decir, mira, agarrar y decir la idea que yo tenía, ¿no? Si haces estas 3 cosas, no te enfoques en otras cosas, ¿no? Haces estas 3 cosas, tu iglesia va a crecer. Dice, y después lo lanzamos en México, ¿no? O sea, hagamos el modelo aquí y luego podemos salir a México. Entonces, me vine hace 5 años, abrimos la iglesia hace 3 años y medio. Y bueno, somos un fenómeno aquí en Estados Unidos. O sea, es muy difícil, te digo, Las Vegas es muy difícil. Los números suben
loquísimos, de repente tenemos 420 personas, de repente el otro domingo hace calor porque es desierto, la gente se va a California y tenemos 200 personas. O sea, no es algo que te pueda explicar por qué, pero la gente tampoco no se va de la iglesia, o sea, rotan, ¿verdad? El promedio de asistencia en la iglesia en general, el promedio de asistencia en cualquier iglesia en el mundo, la gente va de cada 4 domingos va a 3 y falta uno. En Las Vegas de cada 4 domingos van 1 y faltan 3. O sea, es por el estilo de vida, por los trabajos y por todo, es muy raro. Y ha sido un aprendizaje increíble, ¿no? De seguro, Edgar, y me parece tan lindo, tantas cosas que de pronto no solo te estoy escuchando hablar a ti, he tenido la oportunidad de entrevistar a más de 300 invitados internacionales y es como que últimamente este es el lenguaje, esto es lo que se está buscando cristianamente hablando, o sea, de dejar todas estas estructuras que habíamos tenido, hasta la forma de hablar, hasta la forma de yo qué sé, de animar en las iglesias, de ser alabador o lo que sea, todo eso está como que comenzándose a romper para buscar realmente la profundidad. Gracias por tu tiempo, se me ha ido volando esto y de verdad te bendigo lo que estás haciendo y tengas fruto abundante de verdad y que puedas impactar a la sociedad, que eso es lo más importante. Gracias, y al contrario, gracias por la oportunidad. Y bueno, conéctense a las redes sociales, ¿no? Edgar Lira en Twitter, en Instagram, Edgar Lira Oficial en Facebook y en la página Edgar Lira, ahí está. Y gracias por la oportunidad. Pronto estoy terminando otro disco también. Tengo también, aprovechando, muchas de las cosas que hablé las escribí aquí en el libro Inconforme, así que búsquenlo, está digital. Y bueno, y el disco sale yo creo que unos 2 o 3, un mes y medio, 2 meses por ahí vamos a sacar el disco. Así que gracias, muchísimas gracias por la entrevista. No, vamos a estar a la espera y aquí estamos siempre para apoyarlos. Dios los bendiga. Gracias por haber estado hoy en La Selva. Chao.